Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí te estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí te estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre en ti, por siempre, por siempre, por siempre en ti, por siempre, por siempre, por siempre en ti, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí te estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí te estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. ante ti hoy me encuentro
y postrado me presento a tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me inclino a ti, humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me inclino a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, así 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 eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
siempre estás obrando. Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos gracias por estos tiempos de alabanza, por estos tiempos de adoración. Queremos pedirte que Erika, que va a estar aquí hablando en estos minutos a nuestra vida, traiga algo increíble para nosotros y podamos nosotros amarte y bendecirte y exaltar tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno es poder volvernos a comunicar, aunque sea por este medio, y volver a estar con ustedes conectados un ratito a la misma hora. Y bueno, ¿les parece si empezamos con una oración esta tarde, por favor? Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu bondad son para siempre. Señor, y esta tarde te queremos pedir que tú seas el que nos enseñe, que tú seas el que traiga palabra que alimente nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos los que somos papás nos damos cuenta de que nos preocupamos muchas cosas por nuestros hijos y para proveerles muchas cosas. Si se fijan, siempre nos preocupamos por su vestido, por su alimentación, por su escuela y obviamente y sobre todo por su vida espiritual. Y les voy a contar, cuando yo estaba embarazada de Yeru, fue algo muy chistoso porque apenas si supe que estaba embarazada y que era niña después de unos meses. Y mi pensamiento fue, Dios, guárdala cuando entre a la escuela. ¿Y a qué escuela va a ir? ¿Y a qué kinder? ¿Y a qué primaria? Y después de unos ratos yo dije, a ver, Erika, ubícate. Todavía ni siquiera ha nacido y tú ya estás pensando qué va a hacer de su vida, en qué iba a servir a Dios. Y me di cuenta que fue una preocupación que inició desde que supe que estaba embarazada. Y es una preocupación que sigue hasta ahora, aunque ella está casada y yo tengo 2 nietas y vive en Florida. Sigo preocupada por todas sus cosas. Y estaba meditando en eso en estos días, porque dije, ay, quisiera comprarle algo a mis nietas y sé que tienen todo, pero quisiera comprarle algo y después me puse a orar, Señor, por favor, sigue proveyendo a mi hija, que nunca te dejen de alabar, que te sigan buscando, que te sigan amando ella y su esposo. Y me quedé pensando en todo eso. Y, ¿sabes? Me di cuenta de que Dios es nuestro Padre también. Y que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de angustia, de temor. Almita escribía en el chat de la iglesia y decía que todos estamos pasando por temor y es una realidad. Yo no conozco una sola persona este tiempo que no diga que tiene un poquito de incertidumbre, un poquito de temor. Y no nada más estamos hablando del coronavirus, también estamos hablando de la economía. Muchos están muy preocupados por su economía y es válido. Pero yo estaba pensando, tú eres nuestro Padre. Y así como nosotros tenemos cuidado de todas esas cosas para nuestros hijos, tú tienes cuidado de nosotros. Y vamos a hablar un poquito esta tarde de los cuidados de Dios para nuestra vida. Y vamos a empezar con un personaje de la Biblia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Y este personaje se llama Elías. Y Elías vivió en un tiempo en donde había un rey que se llamaba Acab. Y Elías recibe una orden de Dios y le dice a Dios que le diga al pueblo que va a dejar de llover, no va a ir a caer ni una gota de lluvia. Y vamos a leerlo en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjense, Dios le había dicho a Elías que dijera que iba a haber una sequía muy fuerte. Era un juicio para la tierra y un juicio para ese pueblo. Y le dice Dios a Elías, preocupándose por Elías, que era su siervo y su profeta. Y le dice, vete al arroyo de Querit. Y yo le he dado orden a los cuervos que te lleven de comer. Y en mi mente, en mi imaginación, no alcanzo a entender cómo era eso. Los cuervos son animales de carroña. Pero Dios les ordenó que aún ellos, que no son palomas, no son gaviotas, no son animales que nosotros consideramos como más limpios, sino aún ellos, los cuervos, que son animales carroñeros, le iban a llevar de comer a Elías. Y dice que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Y Dios tenía cuidado de que él tuviera también provisión de agua, porque le dijo, vete al arroyo de Querit, junto al arroyo de Querit. Y ahí vas a poder beber del agua. Y Elías obedeció. Fue y se puso ahí en el oriente y se escondió en el arroyo de Querit. Obviamente no se quedó a la intemperie, sino él se metió a una cueva. Y ahí en la cueva esperó pacientemente. Sabía que Dios le había prometido algo. Le había prometido que él le iba a proveer, que no lo iba a dejar sin nada. Y los cuervos le iban a llevar de comer. Elías estaba escondido en una cueva, esperando en Dios, esperando su provisión y sabiendo que Dios cumple las promesas que hace. Dios le había prometido que le iba a mandar cuervos que lo sustentaran. Y podía permanecer confiadamente. ¿Sabes, hermano? Ahora tú y yo podemos permanecer confiadamente, escondidos en la roca que es Cristo, escondidos en esa cueva, en esa peña, sabiendo que Dios va a traer el sustento, no nada más el sustento espiritual, sino el sustento también de lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes? Cuando yo era niña, mi papá tenía una empresa y uno de los socios lo defraudó, no pagando las cosas del seguro social, y mi papá perdió todo. De tener 2 carros, nos quedamos sin carro, se quedó sin dinero y se quedó sin trabajo. Y había un hermano al que Dios le habló y cada semana nos traía despensa. Y no éramos nada más mis 3 hermanos, mi mamá y yo, mi mamá y mi papá, sino que había 2 hermanas viviendo aquí en la casa con nosotros. Y entonces era el sustento no nada más de nosotros, sino de esas 2 hermanas mayores que estaban viviendo con nosotros. Y ese hermano traía siempre
y Dios nos proveyó ese tiempo. Pero yo me acuerdo que un día le dije a mi mamá, mamá, tengo muchas ganas de una chamarra. Y fuimos a la Comercial Mexicana y te vas a reír a lo mejor un poco, pero íbamos sin dinero. Y yo iba a ver la ropa que me gustaba y le iba a decir al Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ya le decía a mi mamá, ya terminé de hacerle mis pedidos a Dios. Y nos salíamos, nos veníamos caminando otra vez a la casa. Y, ¿sabes? Sin mentirte, con Dios como testigo, siempre llegaba alguien y me regalaba exactamente lo que yo le había pedido a Dios. Y Dios es así. Dios tiene cuidados. Él tuvo cuidado de Elías, le proveyó comida. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, Dios les prometió que su calzado no se iba a acabar y su ropa no se iba a envejecer. Y lo cumplió. Y vamos a ver qué más pasa aquí con Elías. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña y él le llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces primero Elías va y se esconde y espera a los cuervos y toma del agua del río. Cuando la provisión de agua se había acabado, Dios le dice, ve, he preparado una viuda que te sustente. Y cuando estábamos en la lectura hice énfasis en la palabra viuda. ¿Sabes por qué? Porque en aquellos tiempos el único sustento de la familia era el esposo. Entonces el sustento de la familia de esa mujer había muerto. Y parecía todo tan caótico. Elías le dice, tráeme un vaso de agua y después le dice, pero tráeme también una torta cocida. Y ella le explica su situación y le dice, es lo único que tengo. Estaba recogiendo leña para que mi hijo y yo comiéramos y después muriéramos. Para que mi hijo y yo comiéramos de esa última torta y después muriéramos los dos. Pero Dios tenía otro plan. Y Elías le dijo, ve y prepara primero para mí. Y después haz lo que dije.
pero después le da una promesa y le dice, Dios no va a dejar que la harina escasee ni el aceite se acabe. Dios te va a proveer. Dios proveyó a Elías, pero también proveyó a una mujer viuda, porque sabía que necesitaba sustento. Y si vemos en Segundo de Reyes, capítulo 4, hay otra historia. Y es de una mujer. Y fíjense, dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y vamos a detenernos un poquito aquí. Dice que era una mujer viuda y va con Elías y le dice, tú sabes que mi esposo era temeroso de Jehová. Y ha muerto y han venido los acreedores y quieren tomar a 2 de mis hijos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que el único sustento para la mujer era el esposo? Pero no era como nuestros tiempos, que si muere alguien, todas sus deudas quedan saldadas. En aquel tiempo la deuda de los padres pasaba a los hijos y a la esposa. Si la esposa no podía pagar, los hijos tenían que pagar. Y si eran hijos menores que no trabajaban, eran tomados como esclavos y eran llevados como esclavos para trabajar con los acreedores hasta que terminaran de pagar la deuda de su padre. Y era lo que le estaba pasando a esta mujer. Y va y le dice, ya vinieron los acreedores y quieren llevarse a 2 de mis hijos. Se los iban a llevar como esclavos para ponerlos a trabajar. Y después dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate y tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella y luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Era una mujer otra vez sola. Iban a tomar a sus hijos como esclavos, pero Dios tiene cuidado. Y de lo que parecía que no había nada, piden vasijas y dicen, no pocas. Imagínate cuánto aceite se habrá reproducido. Si dice que le pagaron de la venta de ese aceite, le pagaron a todos los acreedores. Y todavía les quedó para vivir ellos. Dios tuvo cuidado de esta mujer. Tuvo cuidado de sus hijos. Y esta mujer había tenido un esposo que era temeroso de Dios. En Lucas 11:17 nos habla de otro episodio. Lucas, capítulo 11, versículo 17.
Y en estos versículos nos habla de una mujer que iba caminando y el féretro de su hijo iba con ellos. Y el féretro de su hijo estaba atrás de ella o adelante de ella, iba acompañándolo. Iba con gente a los lados y la mujer iba llorando atrás del féretro. Y Jesús ni siquiera estaba con ella. Ella no se acercó a decirle a Jesús que resucitara a su hijo. Jesús solamente escuchó el llanto de la mujer. Jesús solamente escuchó que ella iba llorando. Y se acercó y resucitó a su hijo. Y tú y yo podríamos pensar, bueno, ¿y en dónde estuvo aquí que la mujer recibió consuelo? Sí, pero ¿en dónde estuvo la provisión de Dios para la vida de esta mujer? Y volvemos a lo que platicamos hace un momento. Era una mujer que era viuda también, y el que la podía sustentar en su vejez iba muerto en un féretro. Y Jesús se acerca y lo resucita. Y tiene cuidado no solamente de la mujer que no se quede sola, sino tiene cuidado de que la mujer siga siendo sustentada. Y por último vamos a ver en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Nos habla de algo que se ha llamado la alimentación de los 5,000. Y fíjense, dice desde el versículo 1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo hacer recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dice que había como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y tenían 5 panes de cebada y 2 peces. Y Jesús lo multiplica. Y dice que comen hasta quedar saciados y todavía quedan 12 cestas de comida. Te quiero decir, Dios tiene cuidado de ti y de mí. Él sabe nuestras necesidades.
Él sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, como pasó con esta mujer que iba con su hijo muerto. Podemos tener fe, podemos confiar en Dios, podemos confiar en que Él nos sustentará, que no nos dejará sin comer, que Él va a proveer todas las cosas, más allá de lo que pensamos. Pero tenemos que ser temerosos de Dios, pero tenemos que confiar en Él, pero tenemos que tener fe, tenemos que saber que en las manos de nuestro Padre estamos seguros, que Él es nuestro papá y que así como nosotros nos preocupamos por todas las cosas de nuestros hijos, Él tiene cuidado de nosotros también. Señor, muchas gracias porque tú sabes lo que necesitamos aún antes de que te lo pidamos. Señor, te pedimos en esta hora que tú sustentes nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, provee a los hermanos. Provee, Señor, toda su necesidad. Por Cristo te lo pedimos. Provee, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, y que podamos ver que tú eres nuestro proveedor, que tú tienes cuidado de nosotros. Y que como hizo Elías, Señor, podamos escondernos en la peña, en la roca que es Cristo, y esperar confiadamente, porque tú proveerás. Provee de trabajo a quien no tiene este tiempo, quien perdió su trabajo, provéele, Señor. A quien tiene trabajo, dale fuerzas para continuar trabajando. Dale sabiduría para continuar haciendo lo que tiene que hacer. Señor, que en medio de todo este tiempo nos podamos cuidar. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nuestra vida y tú tienes cuidado incluso de lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.